Esta mañana en Jaén se ha guardado un minuto de silencio por las dos jóvenes que aparecieron muertas este fin de semana en un parque de la ciudad sin aparentes signos de violencia. La policía está analizando los móviles de estas niñas de 15 y 16 años. También se investiga si su muerte podría estar relacionada con el posible suicidio de un joven de 16 años el pasado 10 de noviembre que compartió instituto con al menos una de ellas. También se sabe que una de las dos menores mostraba hace 2 años conductas suicidas y el instituto en el que estudiaba entonces activó el protocolo de prevención de autolesiones. ¿Qué tal? Buenas noches. Las autoridades y familiares piden cautela ante un nuevo caso que ha conmocionado a todo el país. Hoy en su tierra las muestras de dolor han sido múltiples. Se espera que las pesquisas policiales puedan desvelar qué es realmente lo que sucedió. Es cierto que cuesta explicárselo, cuesta entenderlo, es difícil que nos lo podamos imaginar, pero yo creo que antes de generar ningún tipo de posición o elucubraciones, seamos prudentes, porque al fin y al cabo puede generarse daño en las familias, pero también daño a terceros, daño a la sociedad en su conjunto, y por tanto yo creo que lo que cabe en este momento es acompañar a la familia en el dolor, a toda la sociedad en general en su conjunto también, que nos vemos tristes también por este momento, y ser prudentes ante la investigación y el conocimiento de los hechos que podamos tener en el futuro. Bueno, pues hablaremos de ello en la tertulia. En la actualidad política que nos llega en torno a los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista. Esta semana sabremos si el Tribunal Supremo decidirá si dejar en libertad a Ábalos y a Koldo o imponerles una prisión preventiva, una decisión con implicaciones enormes. Mientras, y como reacción a ese encarcelamiento, el Partido Popular convocaba este domingo una manifestación en Madrid, concretamente en el Templo de Voz, para protestar contra el gobierno de las cloacas, dijeron, y exigir elecciones anticipadas. Y queremos hablar hoy también de una celebración. Proyecto Hombre La Rioja cumple 35 años acompañando a personas y familias en procesos de adicción, rehabilitación y reinserción. Una trayectoria de más de 3 décadas en la comunidad autónoma que ha marcado un antes y un después en la forma de abordar las adicciones, desde la prevención en los colegios y la información comunitaria hasta la atención terapéutica, residencial y ambulatoria. En 2024 atendieron a 482 personas con problemas de adicción, el 29% de ellas jóvenes, y ofrecieron apoyo a 754 familias, unas cifras que evidencian la persistencia del problema, pero también el compromiso de la sociedad riojana con la recuperación y el cuidado comunitario. Bueno, pues vamos a hablar de ello con el director de Proyecto Hombre La Rioja, que está ya con nosotros, David García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, bueno, gracias. Enhorabuena por esos 35 años. Pues sí, hay que celebrarlo y bueno, pues valorar el trabajo de todos estos años, de tantas personas que han dedicado su tiempo para ayudar a otros, ¿no? Que tienen un problema de adicciones. Vamos a echar la vista un poco atrás. ¿Qué suponen estos 35 años en esta comunidad autónoma gracias a Proyecto Hombre y un poco cómo fueron esos orígenes? Bueno, Proyecto Hombre nace en los años 90, ¿no? Para dar respuesta a una epidemia, que es la epidemia de la heroína, que sesgó vidas, ¿no? Prácticamente acabó con una generación. Cuando hablo con personas de los pueblos de La Rioja Baja, sobre todo, ¿no? Hablan a los que he podido ver que murieron, ¿no? En aquella época, ¿no? Es una epidemia, ¿no? que excluía a las personas de la sociedad, las apartó de la sociedad por enfermedad, por delincuencia, ¿no? Y ese problema que había de la heroína no había una respuesta. El Plan Nacional sobre Drogas, que es la institución que pone el gobierno para atajar este problema, se crea en el 86, todavía no se sabe qué hacer, ¿no? Y en La Rioja, la diócesis se da cuenta de este problema y ve que hay un programa, que son programas de Proyecto Hombre, que ya están empezando a funcionar en otras comunidades autónomas, que había un programa que nace en Italia de Proyecto Uomo, de ahí el nombre, ¿no? Y empiezan a investigar un poco qué este programa que se está haciendo en otras comunidades, y entonces es cuando digamos, el obispo don Francisco en esos años pues manda a Matías Salazar
a Roma a formarse en este programa y de alguna manera poder fundar Proyecto Hombre en La Rioja, ¿no? Dando esa respuesta a esa necesidad que había tan importante, ¿no? Y tan grave, ¿no? De hecho, en el CIS sale como, no recuerdo si era la segunda o la tercera, problema, ¿no? Problema social que había en esa época. Estamos hablando de la heroína. La heroína, efectivamente, ¿no? Bueno, en esos 35 años, ¿cómo ha evolucionado también el perfil de esas personas que acuden a pedir ayuda? ¿Qué ha cambiado y qué sigue siendo exactamente igual? Proyecto Hombre, o sea, ahora mismo personas con un problema de heroína son muy poquitas, es muy residual. Igual estamos hablando de un 3%, un 5%. O sea, la mayoría de las personas, un tercio de los que acuden a Proyecto Hombre vienen por problemas derivados del consumo de alcohol. Una sustancia que tenemos totalmente integrada socialmente en nuestra comunidad autónoma de manera también especial, ¿no? por ser una parte económica, ¿no? Importante, pero lo tenemos instaurado socialmente, ¿no? Y de alguna manera nuestros jóvenes también lo están instaurando en su ocio, ¿no? En su tiempo libre, ¿no? Esa, digamos que sería una de las sustancias más importantes y el perfil de las personas que acuden, ¿no? A la vez con un consumo de cocaína y de speed, ¿no? Más relacionado con el juego, con determinadas profesiones. No olvidemos que casi el 80% de los trabajadores que vienen a Proyecto Hombre estaban trabajando en los 3 años anteriores a venir a Proyecto Hombre. Es decir, es un perfil integrado en la sociedad, es un perfil que está trabajando, que tiene sus obligaciones familiares, que está integrado socialmente, no como aquel perfil de los años 90 que estaba más excluido de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que para mí el cambio más importante es ese, ¿no? La normalización de las personas que están acudiendo hoy a tratamiento y que, sin embargo, la necesidad y el problema que generan a nivel personal es exactamente el mismo y el problema que están generando a nivel familiar y a nivel social es el mismo, lo que pasa es que no lo vemos como tan importante. Escogían un lema para estos 35 años que es recupera el control de tu vida. ¿Por qué escogen este eslogan? ¿Qué significa para quienes llegan al centro? Pues ponte en el lugar, para un padre, una madre, porque a veces la persona que tiene problemas es la última en verlo, ¿no? Es verdad que vienen algunas personas con la convicción de problema, pero realmente vienen acompañados de padres, madres, hermanos, a veces hasta hijos, ¿no? Totalmente desesperados, ¿no? Es decir, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer con él, no sabemos cómo hacerles ver. Vienen con unos sentimientos de culpabilidad tremendos, ¿no? Con una pérdida de esperanza. Entonces, ¿qué encuentran en Proyecto Hombre? Pues encuentran acogida, encuentran un equipo profesional que mira con cariño, que mira con compasión, que acoge, que no juzga y que dice, venga, que juntos podemos conseguirlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que Proyecto Hombre está ofreciendo, un equipo profesional magnífico, o sea, somos 26 profesionales, cada uno de ellos da mucho más de lo que una nómina paga, mucho más, con una implicación personal y esa humanidad que yo creo que hace que se genere ese contacto con la otra persona y que genere ese espacio en el que se puede dar el cambio. Claro, el paso más importante tal vez es ese, ¿no? Que la persona que necesita ayuda lo reconozca. Claro. Y a veces esas familias, esos hijos o esas personas cercanas, ¿no? Que acuden ahí y dicen qué es lo que puedo hacer, ¿no? Ese es el paso, claro, uno de los más importantes, ¿no? Tenemos un grupo, yo digo un grupo precioso porque realmente es un grupo increíble, ¿no? Hay un grupo de familias que acuden todas las semanas los martes con una compañera, Pilar, y sus familiares no vienen. O sea, no han conseguido que su hijo, su padre, su hermano acuda a tratamiento. No han conseguido que él vea, pero ellos lo ven tan claro, necesitan tanto esa ayuda que acuden semana tras semana a ese grupo con 2 objetivos. Uno, que les podamos ayudar a acercarse a ese familiar para que dé el paso, pero otro muy importante que es de ellos mismos, es decir, cómo yo puedo seguir viviendo con este problema, ¿no? Y esa parte de trabajo realmente es precioso, es muy exigente, pero a la vez es un trabajo bonito porque realmente das una oportunidad a estas personas para abordar el problema que tienen independientemente que su hijo no tiene. Imagínate que viene a pedir ayuda y digo, no, si no viene tu hijo no hay nada que hacer. ¿Dónde estaríamos? Claro. Estas personas necesitan la misma ayuda que el familiar. El año pasado atendieron a 482 personas. Para una comunidad pequeña como La Rioja es una cifra tal vez significativa, ¿no? Sí, es una parte significativa, las también comentaba antes, casi un 30% son jóvenes menores. Es decir, yo creo que la cifra es importante, es decir, el número de personas, pero va un poco con la estadística, sí.
prácticamente el 80% de la población está haciendo bebe alcohol. Hay un 8% de la población, que hace un consumo abusivo de alcohol según el audit, es decir, hay que valora que esas personas están teniendo problemas de abuso de consumo de alcohol. Si hay muchísimas personas, y estamos hablando de casi un 40% de jóvenes que están consumiendo cannabis, si hay un 20% de la población que puede haber probado la cocaína, es decir, si hay un consumo social, ¿no? Al final hay muchas personas de esas que van a generar un problema, porque si la vida continuase siempre igual, quizás no, pero es que la vida se nos complica. A todos se nos complica en un momento dado la vida. Si a mí se me complica la vida y cuando tengo problemas utilizo el alcohol o utilizo una sustancia o utilizo el deporte, ¿no? Es decir, cuando se me ha complicado la vida voy a tirar más de eso como escapatoria. Entonces, ahí es donde se producen los problemas realmente. Pero es que la vida se nos va a complicar a todos en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Prevenir, prevención con menores y prevención con adultos, en ambos casos, ¿no? Que sean conscientes del problema, de que realmente hay que buscar las herramientas para abordar las dificultades que nos vienen en la vida, porque nos van a venir a todos. Hablabas de un porcentaje alto, podríamos decir, de jóvenes. Hablamos del consumo de alcohol, que tal vez el problema es que no vean el alcohol como una droga, ¿no? Nos imitan. Realmente, claro, yo hablo con muchas personas y muchas personas hablan de alcohol y las drogas, ¿no? El alcohol es una droga clarísima y lo vemos cada día nosotros, ¿no? Los menores hacen lo mismo que la sociedad, es decir, son un reflejo. ¿Cómo celebramos nosotros todo, o casi todo, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestro ocio de fin de semana? Ellos hacen de alguna manera lo mismo, lo que pasa es que son mucho más vulnerables que nosotros. Entonces, en realidad, estamos poniendo en riesgo a una persona que no tiene las capacidades de un adulto para defenderse, para enfrentar esa situación. Claro. Fíjate que yo veo hoy en día a los jóvenes mucho más sanos, a lo mejor que en mi época, ¿no? Pero siempre hay gente pues que no está preparada para afrontar una serie de problemas y coge el alcohol como una salida, como dices, ¿no? Sí, yo veo eso. Es verdad que cada vez hay más jóvenes que se cuidan y hay que abogar por eso, ¿no? Realmente, es decir, cuando hablamos que hay un 20% de consumo en cannabis, cuando hay es decir, es que hay un 80% que no lo hace. Es verdad que cogemos la parte, pues igual más problemática, pero la realidad es que hay una gran parte de nuestros jóvenes y la sociedad que trata de cuidarse cada día más, y de eso se trata, ¿no? De fomentar ese cuidado no solo en el alcohol, en la alimentación, sino el cuidado en salud mental, el cuidado de nuestro bienestar mental, ¿no? El tener espacios donde poder compartir y sacar lo que uno está viviendo. Bueno, el otro día, la semana pasada, hicisteis un reconocimiento a entidades, a personas con testimonio, también a los medios de comunicación, ¿no? Con esta lámina aquí de un gran artista, ¿no? Artista, sí. El reconocimiento es nuestro, pero bueno, agradecemos. La verdad que fue un acto nosotros. bonito, ¿no? Es verdad, reconocer a los medios de comunicación, lo he comentado antes, es verdad que nos habéis cuidado, habéis hecho que se desestigmatice a la persona que consume adicciones, nos habéis ayudado a poner el problema encima de la mesa, y eso hace que la gente pueda tomar soluciones, es decir, sé que tengo un problema, puedo acudir a un lugar donde se me va a ayudar. Y yo creo que dignificáis también a esas personas que tienen problemas de adicciones, lo normalizáis y hacéis que puedan acudir a tratamientos sin tanta vergüenza, ¿no? Instituciones también, tengo que decir que cada día siento más el apoyo también institucional. Es verdad que nos faltan recursos, sí, y con más recursos daríamos un trabajo mucho más profesional y haríamos un muchísimo mejor trabajo, pero es verdad que cada día veo más ese reconocimiento hacia la labor que realiza Proyecto Hombre, y luego pues el testimonio de voluntarios, que es que fue realmente oír a las personas cómo dan su tiempo, cómo se preocupan. Un voluntario transmite unos valores que el profesional no puede transmitir. Un voluntario descoloca a la persona que tiene una adicción y que tiene una escala de valores a veces muy centrada en uno mismo. Ver que otro dedica su tiempo, solamente eso ya tambalea un poco su escala de valores y hace que puedan también producirse cambios, ¿no? Es una gozada trabajar en Proyecto Hombre. Realmente nos rodeamos de muy buenas personas y el mundo está lleno de muy buenas personas. Sería un placer poder escuchar un día aquí a cualquiera de esas personas, ¿no? Que además, o sea, llevar 35 años, 33 o 30 ayudando y siendo voluntarios en un caso así, ¿no? Salvar vidas,
es tan satisfactorio, ¿no?, que pueda llevar a una persona a estar 35 años implicada en el mismo proyecto, ¿no? Sí, son testimonios. Tiene mucho valor. Sí, son testimonios de personas que entraron pidiendo ayuda, se quedaron dando y ayudando a otros y día a día siguen haciéndolo. Pero es día a día, semana tras semana, poniéndose al lado de otras familias, y ese testimonio tiene una fuerza, de verdad, una fuerza extraordinaria. Oye, pues vaya regalo que os hizo el presidente del gobierno, ¿no? Sí. El anuncio, ¿no?, de que la recaudación de Actual, un 10% de esa recaudación va a ir para Proyecto Hombre. Fue una sorpresa real y yo creo que nos va a hacer mejor, nos va a poder permitir trabajar mejor y hacer mejor nuestro trabajo, que al final, todos los que lo vivimos, estar con la soga al cuello, estar viendo las cuentas, estar viendo que no llegas a final de mes, hace que limites también los recursos, ¿no? Entonces el contar con un poco de espacio hace que podamos trabajar todos mejor, porque hay que cuidar también al profesional de la salud. El profesional de la salud día a día también tiene su desgaste. Entonces el que seamos un equipo mayor, que podamos trabajar cada caso con mucha más profundidad, ese cuidado hace que luego el trabajo nuestro también sea mejor, ¿no? Entonces los recursos económicos son necesarios y en Proyecto Hombre se aprovechan, y lo digo yo porque es una realidad, se aprovechan al máximo, al máximo. Para aquellos, unimos siempre el Proyecto Hombre a lo que son las drogas, pero antes de irnos también, problemas de otro tipo de adicciones, tal vez podríamos decir como más modernas, también se atienden en Proyecto Hombre. Ahí cada vez nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho el uso que se está haciendo de las nuevas tecnologías, de los móviles por parte de los menores, de videojuegos. Nos preocupa enormemente la apuesta deportiva. Hay niños muy jovencitos haciendo apuestas muy pequeñas de 3 euros, 4 euros, pero eso genera, la adicción que genera el juego es exactamente igual al de una sustancia. No nos lo creemos hasta que lo vemos, ¿no? Y en pocos años ahora mismo esta forma de jugar y de apostar con las nuevas tecnologías está haciendo que en muy poco tiempo, en un año, en escaso tiempo, generen un problema tan grande, vean tan poca salida, lleguen a una desesperación tan importante que a veces una adicción al juego ya de este tipo provoca la muerte, porque genera una desesperación muy rápida, nadie se ha enterado de nada y no ven salida. Entonces hay que poner toda nuestra energía en prevenir el problema del juego, prevenir el problema de redes, que tiene otros muchos problemas para ellos. Lo he dicho antes, al final el joven es el más vulnerable y se enfrenta a situaciones muy problemáticas alrededor de las nuevas tecnologías, pero el juego nos preocupa expresamente, y a los padres les pido que no hagan nunca esa apuesta con sus hijos, que no acepten que sus hijos puedan hacer apuestas Barça-Madrid, aunque sea de 2 euros, porque realmente lo que estamos es generando, es como si le estaríamos dando al hijo un porro, estaríamos dándole al hijo es decir, provocan una adicción y una problemática tan grave y tan importante que hay que darle la importancia que tiene. Hay que tener cuidado con ese paso. Sí. David, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer ese llamamiento, ¿no?, a toda la sociedad a seguir colaborando también con Proyecto Hombre, a estar atentos a esos peligros que están ahí, sobre todo con los jóvenes. Y yo decía que el reconocimiento es nuestro, pero para vosotros, ¿no?, que sois los que trabajáis en Proyecto Hombre y que hacéis que esto sea posible y salváis vidas. Gracias. Que nos utilice la gente, que nos llamen y que estamos para echar una mano, sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. Regresamos en unos minutos con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta, vamos a saludar ya a quienes nos acompañan. Le damos la bienvenida a Ana Torrecillas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Vicente Turquía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Diego Buis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de una noticia que
Bueno, sucedía este fin de semana. Esta mañana en Jaén se guardaba un minuto de silencio por esas dos jóvenes que aparecieron muertas este fin de semana en un parque de la ciudad sin aparentes signos de violencia. La policía está analizando los móviles de estas jóvenes de 15 y 16 años. También se investiga si su muerte puede estar relacionada con el posible suicidio de un joven de 16 años el pasado 10 de noviembre que compartía instituto con una de ellas. También se sabe que una de las dos menores mostraba hace 2 años conductas suicidas y el instituto en el que estudiaba entonces activó el protocolo de prevención de autolesiones. Bueno, pues tenemos que hablar un poco con cautela, como decían las autoridades en Jaén, porque todavía no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Uno de los padres dice que su hija no se quitó la vida, que era una niña feliz y por lo tanto tenemos que mantener un poco pues la cautela, ¿no? Por saber un poco qué es lo que ha pasado. Pero, ¿qué os provoca toda esta situación? ¿Creéis que estamos llegando ya a un momento en que hay que salir, hablar de esto y ver cuál es la problemática de por qué estos menores deciden hacer lo que hacen, porque hay otras personas que les hacen la vida imposible? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Funcionan los protocolos? ¿No funcionan? No sé, un poco, Ana, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que es interesante que ahora hablemos de esto. Nuestra profesión en el periodismo durante muchísimo tiempo no se hablaba de los suicidios para no hacer el efecto llamada. Me parece interesante que lo podamos hablar. Seguramente bueno, todo este tipo de casos han ocurrido siempre, pero al no haber información ahora parece que hay muchos más. Evidentemente el tema de la salud mental, que se habla mucho de ello, está encima de la mesa, es algo que tenemos que afrontar como sociedad y sobre todo tenemos que afrontar con los recursos necesarios para atender las necesidades cada vez más acuciantes de menores que necesitan pues ayuda. Diego. Yo creo que sí se habla de salud mental cada vez más, ¿no? De ahí de esos esfuerzos desde la administración en estos programas precisamente dirigidos a alumnos de este rango de edad en institutos. Creo que es importante ver cómo podemos tejer redes de ayuda, no solamente en el entorno escolar, sino fuera de él. Hablamos mucho de bullying en muchos casos, pero es verdad que ya traspasa las paredes de los centros educativos, se da en redes sociales, se da en otros entornos, y creo que ahí la red de apoyo de las familias es muy importante y creo que también debemos trabajar esa parte, ¿no? Vicente. Sí, totalmente de acuerdo. Con este tema no tenemos ninguna diferencia. Todos estamos la inquietud, la preocupación que nos puede causar, tanto si es un tema de enfermedad mental como si es un tema de acoso escolar, ¿no? Pues hay que actuar y que poner en marcha los protocolos necesarios y las medidas necesarias para poder actuar contra ello, ¿no? Es verdad que el acoso escolar ha sido y es histórico, es decir, todos hemos tenido en clase alguno que siempre quería abusar o quería insultar o no había protocolos entonces era sálvese quien pueda, ¿no? La ley de mal fuerte, la ley del talión. Yo recuerdo todavía alguna situación desagradable en tener que al final imponerte por la fuerza, no por otra medida, pero es verdad que ha cambiado todo eso. También ha cambiado porque las nuevas formas, las redes, todo hace que esto que antes era más normal y más fácil de atajarlo sea más complicado. Y hay silencios ocultos y situaciones que están ahí que nadie lo sabe, ni los padres muchas veces, ¿no? Y es verdad que habrá que actuar, habrá que esperar a ver qué dicen definitivamente las investigaciones, pero bueno, también ocurrió hace pocos días en Marianistas, ¿no? También hubo un accidente que podía ser, que tuviera que ver, es decir, que estamos en algo que es recurrente y que estamos todos los días en ello. Por lo tanto, yo creo que sí que tiene que estar ahí en la lupa, tiene que estar en las preocupaciones de la sociedad y hay que actuar tanto si es un tema como otro, hay que actuar y poner medios. Algo hay que hacer. Vamos a conocer el caso de Tamara. Ella es madre de un joven que ha sufrido bullying y queríamos conocer un poco tu historia. Tamara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la situación que tú has vivido con tu hijo, un hijo menor, estamos hablando, y ha tenido numerosos problemas. Cuéntanos. Sí, yo el año pasado mi hijo lo cambiamos tenía que hacer el cambio al instituto y decidimos cambiarlo a un colegio concertado. Y bueno, pensábamos que iba a estar más recogido, más seguro y nada más lejos de la realidad.
Conforme empezó el curso, empezaron insultos, agresiones. Llegó octubre, ya tuvimos la primera visita al médico porque tuvo una agresión. Más adelante, pues, varios episodios. Y bueno, llegó abril y tuvo lo tiraron al suelo, le pegaron patadas, le rompieron las zapatillas, le bajaron los pantalones, le insultaron. Y bueno, yo veía la actitud de mi hijo, el cambio, pero pensaba, bueno, pues era la adolescencia, ¿no? Porque con 12 años. Y nada, no, sí que es cierto que tuvimos que denunciar, porque bueno, después de 3 agresiones nadie hacía nada, no se abrían protocolos, el colegio nunca va a haber, ¿sabes? Nunca va a haber. No les interesa, en este caso entiendo, ¿por qué no abrían el protocolo? ¿Por qué no hacían algo? Porque los episodios que me había contado mi hijo, que luego los tuvo que contar en la Guardia Civil, habían sido, pues, acorralarlo, insultos, o sea, había sido. Y bueno, mi hijo tuvo que dejar de ir al colegio. O sea, en tu caso, Tamara, tú además, uno de esos episodios donde tu hijo sufría el bullying se produjo en en el propio aula del colegio, ¿no? Sí. Delante de una profesora, según nos relatas. De la profesora de tecnología, sí, porque la profesora de tecnología además luego lo corroboró, ¿sabes? Lo confirmó, sí, y dijo los niños que estaban involucrados y sí. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Pues estaban en el aula de tecnología y pues empezaron mi hijo a jugar con otro niño de los que se llevaba, bueno, bien, porque sí, desde el principio al niño no lo dejaban integrarse. Y pues empezó a jugar con otro niño, tal, pues en una de estas lo coge uno por detrás, lo tira al suelo, le hacen corrillo. Y bueno, estaban al final de la clase, pues entiendo que la profesora desde su mesa no lo vería, pero mi hijo sí que lloraba, mi hijo se tapaba con los brazos, sí. De hecho, a día de hoy el niño, los ataques de pánico que tiene, o por las noches se levanta, o sea, se despierta, o sea, es sonámbulo y se tira de esa manera. Y dice, no me hagáis la zancadilla, no me peguéis. O sea, el niño lo saca así. La verdad es que sí que es cierto que dejó de ir al colegio porque, claro, tuvimos que activar el protocolo antisuicidio y tuvieron la maravillosa idea de que mi hijo no saliese al recreo. Lo cogían de la mano, lo subían por otra escalera. Marginaron a mi hijo. En vez de hacerlo con los propios niños, ¿no? O que los papás hubiesen ido a por esos niños, o que actuasen. No, actuaron con mi hijo. O sea, una de las cosas que, bueno, pues decidimos que no era para que mi hijo fuese al colegio. Porque lo que estaba sufriendo en ese momento, o sea, es que el niño no subía ni la mochila, la subía a casa. No quería verlo, o sea, el momento que llegaba a casa se ponía en posición fetal y era muy malo. Por la noche decía, me ha vuelto a decir esto tal niño. Y nadie nos ayudó, nadie nos ha ayudado. El protocolo no ha servido de nada. Eso quería preguntarte. En tu caso, Tamara, estamos hablando de un niño que lo has tenido que cambiar. Sí que se pusieron, ¿no? Te he entendido que sí se pusieron en marcha esos protocolos, tanto de acoso como de suicidio, pero que no funcionaron. ¿Cuál es el problema que ves tú? ¿Qué habría que cambiar para que bueno, pues que estas situaciones no se llevasen a cabo o que se actuase de forma más rápida? ¿Qué es lo que habría que cambiar en esos protocolos? ¿Por qué crees que no funcionan? Sí, actuar de manera tajante, algo muy rápido, porque, claro, yo tuve que dejar mi trabajo y decir, voy a presentarme a inspección o a la Consejería de Educación y pedir, por favor, que alguien atienda a mi hijo.
pedís socorro, no ayuda, socorro. No, vamos a abrir el protocolo. El protocolo consiste realmente en reunir a los niños y preguntar qué ha pasado. Claro, los niños te van a decir lo que quieran, ¿no? Y me parece normal, o sea, no les interesa, ¿no? Decir lo que ha pasado. No sirve. Con más mamás que lo hemos hablado, además, el porcentaje en La Rioja, supongo que en toda España, el porcentaje de protocolos que se cierran con un no hay indicios, pues será un 90%. El de mi hijo lo cerraron con no hay indicios de acoso. Entonces, no sirve para nada. Yo no soy experta en la materia, pero deberían bueno, pues no sé, hacer alguna cosa, porque en este caso, como bien has dicho, María, mi hijo tuvo que irse del colegio. Eso lo hemos preguntado y nos preguntamos muchas veces también en esta mesa, me imagino que también, ¿por qué siempre se cambia, ¿no?, al niño que sufre el bullying, ¿no? Yo hablaba con una experta sobre este tema y decía que, claro, lo ideal sería que no hubiese que cambiar a ninguno de los dos, ¿no? Ni al niño acosado ni a los acosadores del centro, pero claro, eso es una cosa totalmente inviable. Pero yo creo que en los centros ni en casa tratan el tema. O sea, no estamos formados, estamos muy informados de que estas cosas existen, como bien decíais, no algo de toda la vida, pero esto está llevando, esto va a más. O sea, yo a día de hoy mi hijo sigue teniendo un problema, y no solo mi hijo, en casa, en la familia ha repercutido esto. Y nadie te ayuda, nadie. A nosotros no nos ha ayudado nadie, y a día de hoy mi hijo, pues claro, vio lo que le pasó a la niña, a Sandra Peña creo que es. Hace poco nos hemos enterado de un caso también en Calahorra, y mi hijo pues no está bien, y nadie nos ayuda, nadie presta, nadie pregunta. El colegio, nada, no, mi hijo salió de allí y ya está. Tamara, ¿qué reclamas entonces? ¿Qué reclamo? Pues, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo que le ayuden a mi hijo, psicológica y bueno, sí, psicológica, de manera psicológica, pero que en el momento hubiesen actuado con los niños, hubiesen actuado y que hubiese habido repercusión. Sí, porque han castigado a mi hijo, nos han castigado a la familia. Lo que estoy viviendo a día de hoy, aún después de haberlo cambiado de centro, es horrible. Y más en un pueblo tan pequeñito donde vivimos, bueno, pequeñito, es un pueblo, pues siguen habiendo amenazas. Entonces, yo creo que los servicios que por favor, que pongan medidas, que se castigue, que se llame a las familias, porque estas cosas vienen, en algunos casos, de niños que tienen problemas en casa. O sea, no sé, que se indague, que se corte, que pongan las medidas para cortarlo. Pues Tamara, muchísimas gracias por tu testimonio, te mandamos todo el apoyo y aquí nos tienes para lo que necesitas hoy, para hacer esta denuncia pública que querías hacerlo. Y muchas gracias. Mucho ánimo a la familia y a tu hijo. Gracias por ese testimonio, por ser tan valiente. Gracias, Tamara. Adiós, buenas noches. Adiós. Bueno, ¿qué os parece? Pues durísimo, la verdad es que es el testimonio de una madre, de una familia que, bueno, que ha pasado y que está pasando todavía por un proceso muy complicado. A mí sí me surge la pregunta y me parece interesante también lo que decía Diego, es decir, las formaciones al profesorado, las formaciones en el aula, pero ¿qué pasa con las formaciones en la familia? Quizás también los padres y las madres podrían bueno, pues participar de formación específica contra el bullying, qué hacer cuando tu hijo no solamente es acosado, sino también cuando es un acosador o una acosadora. Eso podría estar bien, pero de todas formas es un problema bastante complejo y las cifras están ahí. De hecho, la primera causa de muerte de adolescentes y de niños y de niñas es el suicidio. ¿Algo que añadir? Testimonios como estos pues ponen los pelos de punta, ¿no? A mí me llama la atención tres cosas: la gravedad de las agresiones físicas, incluso relataba agresiones físicas. Lo otro, la impunidad, parece que incluso delante de los profesores, ¿no? Como
esa manada de compañeros que protegen o que callan ante la agresión, ¿no? Que me parece increíble que delante de un profesor los alumnos se atrevan a realizar esta serie de... El problema que decían es que el profesor no tiene esa autoridad que tenía antes, aunque en un caso de estos no se entiende cómo no puede llegar a tener autoridad, ¿no? Hombre, pues es que me parece increíble. Y luego, pues la poca implicación muchas veces de los centros, ¿no? Que parece que en ocasiones miran hacia otro lado, que pretenden o no ocultar, sino hacer como que no ven ciertos casos de este tipo, y creo que ahí también deberíamos trabajarlo. Y por último, es que yo no soy de la opinión de cómo que no cambiar al agresor de centro. Es que yo creo que hay que señalar muchas veces al agresor. Si no señalamos al agresor, si no le decimos que eso está mal, yo creo que esas conductas se van a seguir repitiendo. Creo que como sociedad tenemos el deber de hacer ver que eso está mal, y hay que señalar a esas personas, ¿por qué no? Sí, yo también estoy de acuerdo en eso, Vicente. Ya contigo terminamos sobre esta Sí, bueno, yo creo que compartir, darle ánimo a la familia, Tamara, y sobre todo yo creo que hace falta posiblemente... somos muy crueles, ¿eh? El mundo es muy cruel, y no nos damos cuenta, y la educación que se transmite es muy cruel a veces. Es decir, tú ves la televisión y es que al final es que las películas o los documentales a una hora determinada son todas de violencia, y el más fuerte. Y los grupos de WhatsApp y los grupos de comunicación y tal, a veces hay situaciones que son absolutamente crueles con otra gente, ¿no? Y eso que vemos en el mundo adulto, pues también se reproduce en el mundo de los jóvenes o de los niños, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho más en valores, en los colegios, en los institutos, en valores de respeto, de educación, de ayudar a la persona que tiene más dificultades, y esas cosas que a veces las damos por hechas. Yo creo que hay que trabajar mucho más todo eso, aparte de que haya más medios, de que lógicamente se busque quién ha sido los responsables, de que se actúe, de que no tenga que marcharse el niño que al final ha sido acosado, sino que al final se tengan que ir los acosadores si no cambian sus actitudes o sus maneras de funcionar. Y yo creo que nos lleva a toda una reflexión de qué mundo estamos haciendo, cómo nos comportamos, y sobre todo las redes nuevas, las nuevas comunicaciones, cómo interactúan y cómo hace que eso sea más difícil incluso de observar y de perseguir, ¿no? Y yo confío de todas maneras, creo que al final también es verdad que los protocolos están, el mundo educativo, me imagino que la dirección de los centros y la consejería estarán preocupados por estos temas, pero no obstante nos tiene que servir como para reflexión y para pensar. Bueno, vamos con... Sí. Una cosita que me gustaría decir a Tamara y a la familia: normalmente si en el entorno educativo no encuentras apoyo, yo creo que los ayuntamientos, los trabajadores sociales, en un sitio como Arnedo seguro que lo tienen apoyo terapéutico para chavales, para muchos de estos casos, y yo creo que en el ayuntamiento los trabajadores sociales le podrán orientar y ayudarle en muchos casos. Sí, porque ahí hay programas también de apoyo a jóvenes. Bueno, pues a ver si puede acercarse a ayudar a su hijo. Vamos con otros asuntos. A nivel nacional, la semana va a seguir marcada por la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. Se ha pronunciado, por cierto, el exministro desde la cárcel. También colea hoy esa manifestación de ayer del Partido Popular. Cuéntanos, Rafa Navarro, dinos. ¿Qué tal, María? Sí, la semana política va a seguir enmarcada por esa entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y de Koldo García. Se ha pronunciado Ábalos desde la cárcel a través de las redes sociales, diciendo que su entrada en la cárcel está siendo menos traumática de lo que esperaba, que está pasando mucho frío y que nadie le va a callar. También se ha pronunciado su hijo en una entrevista, no poniendo en buen lugar al gobierno y diciendo que Santos Cerdán le dio a Ábalos un cheque en blanco en nombre del presidente. Desde el Ejecutivo no se están pronunciando directamente sobre esta entrada de Ábalos en prisión, y desde el Partido Popular sacan pecho tras la manifestación de ayer, que reunió, según el Partido Popular, a 80.000 personas en el templo de Devot contra la corrupción del Partido Socialista. Todo en una semana en la que aquí en el Congreso no va a haber actividad parlamentaria, no va a haber ni pleno ni sesión de control. Sí lo habrá en el Senado, donde también el jueves comparece en la comisión de investigación del caso Koldo el que fuera número 2 de Cerdán en el Partido Socialista. Que el Partido Popular de M. Rajoy y Aznar salgan a la calle a manifestarse contra la corrupción es para hacérselo mirar. El Senado citará a Santos Cerdán el próximo 17 de diciembre en la comisión de investigación sobre el caso PSOE, para que explique el cheque en blanco que en nombre del presidente del gobierno ofreció a Ábalos para que no contara
los secretos del sanchismo. Bueno, ¿qué va a pasar en los próximos días? Porque ya van saliendo cosas, ¿no? Hay algunos que decían que no iban a tirar de la manta. No se vayan todavía, aún hay más. No sé, la verdad es que a mí, si te soy sincero, a mí me hubiera gustado que ayer en Madrid no hubiera estado al frente del Partido Popular. Creo que podrían estar al frente de una manifestación contra este gobierno los autónomos, los agricultores, los ganaderos, los transportistas. Hay tantos motivos para salir a protestar que ver a un partido ponerse al frente de una manifestación para pedir unas elecciones y seguir haciendo política con muchos de los problemas que tiene este país, pues a mí no me termina de convencer del todo. Ana. Bueno, pues el Partido Popular ayer exhibió músculo. Bueno, músculo además no solamente de cara al Partido Socialista, también de cara a Vox, que también hizo su propia contramanifestación contra concentración. Creo que fue una respuesta contundente al estilo de las últimas que está realizando el Partido Popular, es decir, no pinchó en ese sentido. Enfrente tiene un Partido Socialista que, bueno, yo no sé hasta cuándo más va a poder aguantar. El presidente del gobierno está sentado encima de una bomba atómica, en cualquier momento le va a estallar y bueno, ya estamos viendo cómo desde la cárcel, con sus hijos, a medios de comunicación que en principio no tendrían que ser demasiado afines, están dejando pildoritas hasta que llegue la traca final. Yo como buena valenciana tengo que hacer el símil. No sé muy bien... Luego, aparte de la cuestión parlamentaria que puede tener el Partido Socialista, el partido del gobierno, ¿por qué le interesa aguantar tanto de gobernar sin gobernar? Por supuesto que ya no tiene mayoría ni tiene la capacidad de hacerlo en el gobierno, en el Parlamento, perdón, y bueno, al final, pues no sé si esto incluso desde el punto de vista electoralista le puede venir bien al Partido Socialista estar prolongando una agonía que vamos, yo creo que a 2027 dudo mucho que llegue. Vicente, hay agonía en el Partido Socialista, hay preocupación por lo que puedan decir Ábalos y Koldo desde la cárcel. ¿Cuál es un poco el ambiente que se respira dentro de las filas socialistas? Bueno, yo creo que hay tres cosas. En primer lugar, lógicamente, el que Ábalos esté en la cárcel y Koldo me da más igual, ¿no? Pero que el secretario de la organización esté en la cárcel nos produce una gran indignación, ¿no? A los socialistas, a menos de La Rioja, que es lo que yo puedo hablar, ¿no? Yo creo que es una mala noticia para el Partido Socialista y, por tanto, aunque el Partido Socialista ha tomado medidas desde hace ya 20 meses y lo ha quitado del partido, lo ha expulsado y todo, pero no deja de ser un golpe que hay que reconocerlo. Yo no voy a cambiar ahí de discurso, ¿no? La segunda cuestión, bueno, yo lo he mantenido aquí más días y lo sigo manteniendo. Yo creo que el presidente tiene intención de seguir con la legislatura. Es verdad que ahora mismo hay dificultades en materia legislativa para poder ejercer algunas cosas, pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Creo que esta semana se aprueba ahí pleno, o la semana que viene hay un pleno y se va a aprobar alguna ley con el apoyo de Junts. Por tanto, yo creo que bueno, vamos a ir viendo cómo van las cosas. Y lo que está claro es que hay medidas, el gobierno está tomando medidas importantes de cara a muchos colectivos, pensionistas, funcionarios con un acuerdo del 11%, y está también tomando medidas a favor también de los agricultores, a favor en este caso del sector de la pesca. Es decir, yo creo que hay medidas importantísimas y creo que realmente el Partido Popular, si ha ido solo a esa manifestación, como decía Diego, es por una razón, porque lo que tiene es una gran ansia de poder, de conseguir el poder como sea. Es decir, entonces hay una ansiedad y una frustración que no acaban de conseguir echar a Pedro Sánchez y al PSOE, y entonces ya es una cosa de decir, bueno, aquí hay que echarlos como sea, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí se equivocan. Yo creo que el gran error que está teniendo el Partido Popular ahora mismo es esta desmesura permanente. Es decir, ayer que el señor Feijóo diga que tiene que acabar en la cárcel, Pedro Sánchez que va a acabar en la cárcel, a mí me parece ya desmesurado, ¿no? O que hay que abolir todo el sanchismo. Bueno, pues habrá leyes que están bien y no hay que cambiarlas, y habrá cuestiones que habrá que cambiar, pero de acuerdo con su lógica, no con la nuestra, ¿no? Pero esas cosas de hay que acabar, todo se va a acabar en la cárcel el señor Sánchez, pero, por favor, a mí me parece que es desmesurado, me parece ya una cuestión ya de que no me parece normal. Criticar a todos los grupos porque están apoyando al gobierno de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo el viernes ir corriendo a Barcelona, a hablar con la patronal, con Fomento.
para pedirles que intervengan para que ahora Esquerra y Junts por sí apoyen una posición de censura, cuando hace un año o 2 años ha insultado y ha dicho de todo. Corrupción es lo mínimo que dijo con el tema de la amnistía. Yo creo que al final las cosas son como son. ¿Qué dificultades de gobierno? Pues, obviamente. ¿Que están tomándose medidas bajo el punto de vista económico y social para que España esté bien? Yo creo que sí, y por eso merece la pena que este gobierno continúe. Y que el PP tiene un problema tremendo, de desmesura, de ansiedad y de frustración, porque no acaban de conseguir tal, y además con unas encuestas y cada día va peor. Es decir, a quien realmente le está yendo bien, le está yendo, no, todas las encuestas son iguales, todas. Yo, es decir, Vicente, y lo digo porque prefiero que gane, yo preferiría un Partido Popular que tuviera mayoría absoluta, si no gobierna el PSOE, que en un gobierno PP con Vox, que va a ser mucho peor para todos. Yo, Vicente, pero las encuestas todas, a quien le dan de verdad es a Vox, porque el PP realmente baja en todas las encuestas. Creo, Vicente, que es muy optimista pensar que Junts le va a aprobar una ley al gobierno, porque ya se ha plantado y ha dicho que no le va a aprobar hay una que nada más. Va con el apoyo, economía social, quiero recordar que es. Y yo creo que hay un elemento fundamental de los socios, que ya hay un desgaste incluso entre el PNV, Esquerra y demás, y hay un elemento que no le permite seguramente la moción de censura, y es Vox. Es decir, ir a una moción de censura los socios del gobierno con los votos en positivo, coincidir con Vox, es precisamente lo que les está frenando, desde mi punto de vista, a que se pueda construir esa mayoría de la moción de censura. Lo tienen muy complicado, y mi pregunta es, ¿realmente es rentable seguir gobernando sin poder ni aprobar presupuestos, ni llevar una mínima ley de consenso, y ver que día tras día en el Parlamento te van tumbando todas las opciones legislativas? No sé. El 90% de lo que se ha aprobado hasta ahora, que se ha votado, se ha aprobado con mayoría. El 90% ha salido hasta ahora. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. Ellos mismos han dicho que no. A que pasa que empiece el curso político y yo creo que de todas maneras que sí merece la pena. Yo creo que el presidente tiene claro que merece la pena y el Partido Socialista tiene claro que merece la pena. ¿Hasta cuándo va a durar la legislatura? Eso lo sabrá Pedro Sánchez. Yo creo que no lo sabe nadie más. No sé. Decía que el problema que tiene el Partido Popular es movilizar la calle, ¿no? Movilizar a la sociedad. Hay un descontento en la sociedad que creo que es indudable. Con este gobierno, con toda la situación de corrupción que estamos viendo, es totalmente indudable. Lo que pasa es que es muy difícil canalizar eso en una manifestación, en una protesta masiva de la ciudadanía, ¿no? Y el PP no sabe cómo hacerlo, nunca ha tenido la calle, eso no hay que negarlo. Y yo creo que aquí hay 3 factores clave. Lo primero, que en cuanto puedan van a cerrar el Congreso. Podrían estar haciendo sesiones extraordinarias, pero lo van a cerrar hasta febrero en cuanto puedan. Lo segundo, con lo cual no les interesa seguir perdiendo pulsos en el Congreso. Segundo, que Ábalos se siente, ahora mismo está en la cárcel, pero se siente fuerte, dice que no está mal, que no le van a callar, no sé lo que durará y lo que podrá tirar de la manta. Ábalos, ese señor que fue secretario de organización del partido y ahora es un diputado del grupo mixto y un apestado, ¿no? Ahora es alguien apestado y hace 4 días le estaban aplaudiendo en el Congreso. Y lo tercero es la piedra de toque que tenemos en estas Navidades, son las elecciones en Extremadura. Yo creo que eso va a ser un antes y un después. Lo que haga ahí el Partido Socialista y el candidato del Partido Socialista, que es un candidato también marcado por la sombra de la corrupción, dirá mucho de lo que va a ser la legislatura a partir de febrero, que se retome Pues mira, yo creo que precisamente que Pedro Sánchez está esperando muy probablemente el resultado de Andalucía, de Extremadura, y no tanto lo que va a pasar con el Partido Socialista, que lo que va a pasar sobre todo en Extremadura. Bueno, yo creo que tiene muy pocas posibilidades de sacar un buen resultado, pero recordemos que la presidenta de Extremadura convoca las elecciones porque no saca los presupuestos y porque le cuesta mucho pactar con Vox. Ella espera que haya una mayoría absoluta que le permita gobernar sin Vox. A partir de ahí veremos. Y en Andalucía, bueno, que se lo juegan todo a una carta con el candidato del Partido Popular, que además viene pues de un muy buen resultado. Veremos cómo también el tema de los cribados y de las últimas circunstancias de Andalucía pueden influir. Yo creo que está más pendiente de lo que puede ocurrir en el Partido Popular, Pedro Sánchez, que el propio Partido Popular. Y luego lo de las encuestas y demás, lo de tener la calle y que hay una contestación social,
es posible, es decir, 50.000 personas, 80.000 personas son muchas personas, pero no llevan a un gobierno, a un partido a gobernar. Y luego me resulta también muy extraño, o por lo menos me llama mucho la atención, que a pesar de todos los casos de corrupción que hay en la izquierda, en las encuestas, no hablo ya del CIS, que la ponemos siempre en entredicho, pero hay muchas encuestas en las que no hay tanta diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Quiero decir que al final, no sé si el PP no llega a su techo o el Partido Socialista no toca suelo, pero bueno, ahí andan, no hay una diferencia fundamental entre un partido y otro, cuando estamos viendo que el Partido Socialista está en horas bajísimas de su historia, creo que sea una de las peores. Venga, me quedan 2 minutos. Bueno, sí, las encuestas están ahí, Es decir, yo creo que el Partido Popular no está sabiendo sacar tajada de alguna manera electoral, porque están subiendo muy poquito respecto a los datos últimos, Nosotros estamos bajando un poquito, pero realmente quien está subiendo es Vox. Esa es la realidad de todas las encuestas, coges la media y chachala así. Yo creo que el Partido Socialista está tranquilo, es decir, por lo que pueda ocurrir. Hay una guerra mediática aquí, hay intereses mediáticos, hay más cosas, aquí no es nada inocente. Como hablábamos antes, hay mucha crueldad también en estas cosas, en estos ámbitos políticos, y vamos a ver cómo va todo. Claro que interesa que suba Vox, es que jugamos a eso, jugamos a los extremos. Yo no creo que, y bueno, hay elecciones en 3 sitios, vamos a ver, hay Castilla y León también, las elecciones de Castilla y León, vamos a ver, lógicamente los resultados electorales de cada sitio se van a tener en cuenta, se deben tener en cuenta en la reflexión, está claro que lógicamente vamos a polarizar, Vicente, y mientras seguimos, desde la política se siga jugando a esto, creo que va a ir mal a este país jugando a polarizar. Y a mí me preocupa mucho que el PSOE dé por amortizada la corrupción. Los últimos globos sonda que está lanzando el PSOE es, bueno, no vamos a bajar más, por muchos casos de corrupción que nos saquen, tenemos un suelo electoral que es bastante cómodo, y a partir de aquí lo único que nos queda es agitar el fantasma a la ultraderecha, agitar el fantasma de que Vox va a crecer, de que el PP va a tener que gobernar con Vox y qué va a ser de nosotros, ¿no? Y a ver lo que sucede con eso. Y esa táctica creo que es mala para el país y es mala para el PSOE, a dónde nos conduce. Bueno, yo creo que el PSOE lo que está haciendo es gobernar, en la medida que puede y con los apoyos que tiene, pero está gobernando y tomando decisiones, las pensiones, el sueldo de los funcionarios, que es muy importante, poder adquisitivo, y en el día a día tomando medidas y mirando a los problemas, intentando dar solución a los problemas del día a día. Yo creo que ahí es donde tiene que centrarse el PSOE. Ana, veremos qué pasa en las próximas. Yo insisto, creo que bueno, en cualquier momento puede estallar la traca final y habrá informaciones que creo que se producirán. Es verdad que ahora parece que el señor Ábalos es el mentiroso más absoluto. Cuando convivían con él y seguramente conocían sus tropelías, no le parecían tan mentiroso o tan faltón, y llegará, no sé, es probable que llegue un momento en el que ya va a ser muy complicado justificar bueno, determinadas situaciones y determinadas decisiones que se tomaron en el pasado. Bueno, habrá que ver, pero que sean cosas reales. Claro, bueno, sí, porque sí. yo he visto la entrevista hoy, por ejemplo, del hijo, y claro, es que realmente no hice nada, son todo suposiciones. Bueno, oye, vamos a ver. ¿Pero a ti no te parece que esa imagen que se está dando? A mí la imagen, yo lo he dicho al principio, pero yo no me callo, lo he dicho al principio, que me parecía indignante que tengamos el anterior secretario de organización en la cárcel, y como socialista me parece humillante para el partido, me parece negativo. Y yo creo que el Partido Socialista no puede decir la corrupción me da igual, en ningún momento, la corrupción es gravísima, aunque pueda ser más corrupto el otro, pero da igual, lo que no puedes tener es corrupción, y hay que ser clarísimo, corrupción cero. Pero yo creo que también que en su conjunto hay que ver las cosas como son, y bueno, vamos a ir viendo. Yo creo que es algo que lo que tú dices, que tendrás más información que yo, pero yo creo que lo que hay ahora mismo es una guerra también de intereses mediáticos, de acoso. Bueno, yo creo que Aznar dijo eso de que puede hacer que haga, y se está haciendo por muchos ámbitos. Yo me despido con lo que ha dicho Vicente, que me gusta que denuncies la corrupción, aunque el otro tenga más, hay que denunciarla y hay que perseguirla aunque sea tu propio partido. No tengo ninguna duda. Y me despido como antes, no se vayan todavía, aún hay más. Venga, pues muchísimas gracias a los tres, que paséis buena semana, os veo el jueves en la gala, a los tres, y a todos ustedes nada, les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes, con Campeones. Adiós, buenas noches.